Antes de comenzar el video, recuerda que me estarías ayudando muchísimo suscribiéndote, darle like y dándole a la campanita. También puedes ir a seguirme en mi TikTok y unirte a mi servidor de Discord donde puedes hablar conmigo y ver la nueva información de los nuevos videos. Sin nada más, disfruta de la segunda parte y empecemos. Aunque pensaba que iba a haber un disturbio en la sala, sorpresivamente los integrantes no dirían una palabra, hasta que aquel Television Man mencionaría que si de verdad era necesario la alianza con estos, a lo cual el cámara detective le respondería que es lo más probable. Decidí hablar y preguntar qué tan grande era la situación como para que nosotros, los Toilets y esos Astro Toilets tuviésemos que aliarnos, pero este solo diría que era una suposición ya que todavía no tenemos información si la amenaza son los Astro Toilets o otra facción que está dirigiéndose a la Tierra con el fin de destruir a las tres facciones, pero por el momento es mejor recopilar más datos sobre los Astro Toilets y no confiarnos de nada sobre estos. El cámara detective daría como fin a la reunión, y afortunadamente el cámara paramédico habría terminado las reparaciones y la implantación del nuevo brazo. Cuando me iba a dirigir a la salida con el Dark Speakerman, aquel Television Man nos pararía mencionándonos que fuéramos a la sala de reparaciones ya que tenían algunas mejoras para nosotros, así que iríamos para mirar cuáles serían las nuevas armas que nos implantarían. Cuando llegamos nos recibirían los científicos, quienes nos guiarían al sector de mejoras para los élites. Estos nos atenderían y me brindarían armamento recién hecho, siendo un jetpack con cañones en los hombros, una especie de armadura que haría compatibilidad con mi ropa, un cañón de gran impacto en mi brazo derecho, una especie de artefacto que tenía un escudo de plasma activable y junto a ello un dispositivo donde recibiría comunicados de la alianza, además un martillo que tenía parecido con el Titán Cámara. Al Dark Speakerman le darían un jetpack con láseres en los hombros, en sus dos brazos tendría dos cañones parecidos a los del Titán Speakerman, exceptuando que uno tenía aquel dispositivo que recibiría información de la alianza, y lo último sería una hacha de plasma en la cual puedes añadirles hasta 2 hojas de plasma que darían un tono rojo más lucido. Al aplicarnos todas las mejoras me sentiría más imponente ya que tenía parecido con el Titán Cámara en sus mejores momentos. Mi mejor amigo preguntaría que a qué se debía tales mejoras, a lo cual los científicos responderían que debido a sus hazañas y como guerreros de élite la alianza les brindaría tal armamento ya que no se sabía si serían los Astro Toilets o la supuesta nueva amenaza que se está dirigiendo a la Tierra los que nos atacarían, por lo cual nuestras mejoras tropas tienen que proteger a los de bajo rango mientras les brindamos más armamento a ellos. Estábamos listos para irnos, pero veríamos a las Womans, quienes llegarían sorprendiéndoles el cómo nos veníamos. Entonces la Television Woman me diría que procurara no arriesgarme tanto porque quizás serían las últimas que le brindarían. Me lo tomé un poco mal, pero solo no diría nada. El Dark Speakerman preguntaría qué hacían allí, así que nos dirían que no eran los únicos que recibieron ese tipo de mejoras, así que les mencionaríamos que esperábamos verlas en el campo de batalla, despidiéndonos de ellas, pero la cámara Woman me sostendría y diría que tuviese cuidado, a lo cual levantaría mi pulgar haciéndole ver que todo estaría bien. Iríamos a la salida de la base para probar nuestras nuevas mejoras, pero el cámara detective se comunicaría con nosotros mencionando que teníamos que ir a un sector afuera de la base de los Toilets ya que el cámara científico estaba teniendo problemas y que según nuestros datos el boss Toilet se está dirigiendo a ese lugar, así que rápidamente usamos nuestros jetpacks dejándonos sin palabras al ver la velocidad de estos. Aún así en el camino no veríamos muchos Toilets por ahí, pensando que quizás la mayoría estaba protegiendo la base. Tardamos alrededor de 1 hora en llegar, en el que veríamos una bestial batalla del boss Toilet peleando con aquel Astro Toilet que le dio ese mensaje al Titán Televisión. No nos acercaríamos tanto ya que, aunque tuviésemos esas mejoras, no tendríamos alguna oportunidad con semejantes Toilets que no se preocupaban de su alrededor. En ese bestial combate podría ver al cámara científico que estaba viendo aquella pelea, en lo cual uso mi jetpack
Spack para ir rápidamente y traerlo a donde estábamos, ya que era posible que en un ataque fallido de esos dos le darían cercanamente causándole daños graves. Nos quedaríamos observando aquel combate en el que el Boss Toilet trataría de dialogar con el Astro Toilet, mencionándole que él sabe que ese no era el momento para intentar aniquilarlo, en lo cual el Astro Toilet le diría que una cosa es lo que sea que viene y otra el que nos haya traicionado cuando le brindamos nuestra ayuda en la guerra con la alianza. La pelea siguió y aunque el Astro Toilet parecía ser superior, el Boss Toilet alistaría una esfera de energía la cual lanzaría, pero el Astro Toilet la sostendría sin problemas lanzándosela en la cara, dejándolo un poco aturdido, pero después le lanzaría la misma esfera pero con algunos bordes de color morado que el Astro Toilet estúpidamente tomaría. En el momento que se iba a disponer de lanzarla, esta se desvanecería en sus tenazas, al parecer no funcionando, y sorpresivamente se atacaría a sí mismo, cosa que el Boss Toilet aprovecharía diciéndole que aunque buscaban acabarlo, sería más inteligente no acabar con tropas fuertes que puedan ayudar a lo que viene, así que daría vuelta y se iría rápidamente dejando al Astro Toilet sin posibilidad de usar sus dos tenazas. Después llegaría un extraño Astro Toilet que arrancaría las dos tenazas infectadas. Al hacerlo, el Astro Toilet que tenía las tenazas le diría que por qué lo dejó escapar, a lo cual él solo lo miraría y le apuntaría con la mano a un lugar, así que rápidamente se dirigirían a donde sea que se hubieran ido. Iríamos a donde estaban aquellas tenazas que eran gigantescas, pero escucharías el ruido de unas bocinas, siendo el titán Speakerman quien se vería confundido, a lo cual un humo negro gigante se daría saliendo de ahí. El titán Televisión quien preguntaría qué había sucedido, por lo tanto le daríamos explicaciones rápidas y les avisaríamos sobre las mejoras del Boss Toilet y de aquel Astro Toilet que poseía aquella máscara, en lo cual llegaría el titán Cámara quien me vería y mostraría su pulgar, a lo cual él observaría la tenaza y se quitaría su brazo de destello tóxico, añadiéndose el brazo de aquel Astro Toilet, preguntándonos hacia dónde se había dirigido el Boss Toilet, en lo que le dirigiríamos hacia dónde se había ido. Sin espera, los titanes se irían rápidamente en busca del Boss Toilet, pero algo dentro de mí me diría que no era necesario acabarlo. Era como esos presentimientos que llegaban cuando algo estaba sucediendo, así que sin espera volaríamos con los titanes, en los cuales les sorprendería la velocidad de aquellos nuevos jetpacks, ya que estábamos casi al lado de ellos, pero nos dirían que procuráramos no intervenir mucho en la batalla, ya que, aunque tenían esas mejoras, un titán como el Boss Toilet los haría pedazos a cada uno sin mucho esfuerzo, pero nosotros responderíamos que los defenderíamos. Mientras llegaban algunos toilets a molestarlos, a lo cual el titán Cámara me miraría y nuevamente me mostraría su pulgar hacia arriba. En el camino, como era de suponer, la cantidad de toilets eran varios al ser parte de la gigantesca base que tenían los toilets. Para cuando vimos al Boss Toilet, quien estaba apuntando sus láseres al científico, cosa que nos sorprendió a los cuatro ya que no se suponían que eran aliados, el titán Speakerman usaría sus cañones atacando al Boss Toilet, quien activaría sus escudos poniendo una expresión seria volteándose para observándonos, en lo que llegamos. El humo negro de la teletransportación del titán Televisión se daría atrás del Boss Toilet, quien se vería confundido, así que el titán Televisión lo retaría a que intentara escapar, pero el Boss Toilet solo le diría que si acaso esos aparatos llamados cabezas no les daba a entender que él no era el enemigo, mencionando que no tenían ni idea de la situación y que si lo acababan sería una gran desventaja de lo que viene. El titán Televisión parecía ponerse más enojado, diciéndole que no crea porque esos toilets parecen ser una gran amenaza, se salvara de todo el daño que le provocó a la alianza, en lo cual el Boss Toilet se vería confundido con lo que dio el titán Televisión, y aunque este iba a hablar, el titán Televisión activaría sus pantallas rojas no dejándolo hacer nada, así que este se vería obligado a atacar. Por lo tanto, los titanes estarían listos para abalanzarse contra el Boss Toilet. El titán Televisión les diría que lo dejasen acabar con ese repugnante toilet, así que los titanes se quedarían observando, pero el Boss Toilet, aunque se veía sufriendo con aquella pantalla, usaría una esfera de energía de color verde, cosa que el titán Televisión evitaría, pero unos toilets con láseres lo atacarían distrayéndolo, así que el Boss Toilet lo atacaría rápidamente, pero el titán Speakerman empezaría a atacar contra este, aunque extrañamente el titán Cámara no actuaría contra el Boss Toilet, quedarse solo especteando la pelea. Continuaríamos viendo y al parecer el titán Speakerman no podía hacer mucho contra el Boss Toilet, que con sus láseres ya podía defenderse bien de él, aunque no sería mucho el tiempo que el titán Televisión volvería para atacarlo y con su espada quitaría uno de sus láseres, en los que el Boss Toilet lo esquivaría para mandar varias de sus tropas a atacar al titán Televisión. Desde este punto este parecía evadir un combate directo con el titán Televisión, ya que en este
momento enfrentarse al recién mejorado era un suicidio. Todo transcurrió y en un punto el Titán Televisión le preguntaría al Titán Cámara que por qué no actuaba y los ayudaba, a lo cual respondería que algo no estaba cuadrando en todo esto. El Titán Televisión le preguntaría que a qué se refería y el Titán Cámara mencionaría que el Boss Toilet solo se estaba defendiendo y no mostraba atacar con el fin de destruir. Esto haría enojar al Titán Televisión, quien lo agarraría con el cuello preguntándole que si acaso estaba de su lado, en lo que el Titán Cámara se soltaría diciéndole que cuál era su problema. El Titán Televisión se mostraría enojado intentando atacarlo, pero el Titán Speakerman lo agarraría de sus brazos, aunque el Boss Toilet podría haberse ido. Este les diría a los titanes que escucharan lo que él tenía que decirles, ya que nada de sus peleas anteriores se compara a lo que va a suceder. El Titán Televisión se soltaría y diría que esperaba que lo que sea que mencionara tendría que ser muy importante, o si no, no va a dudar dos veces en acabarlo. El Boss Toilet solo se pondría serio y empezaría a hablar. Él diría que anteriormente ellos eran una sola facción que luchaban con la alianza, pero habían unos toilets que tenían diferencias con los comunes, siendo que la velocidad de estos era magistral y que podrían acabar tropas de la alianza rápidamente. Estos solían tener un boss, así como yo era el boss de los toilets. Aquellos toilets también tenía uno de ellos. No fue hasta que hace tiempo dos cámaras de un tamaño más grande lograrían jalar de su palanca para así acabarlo, por lo cual aquellos toilets me echarían toda la culpa, mencionando que no estuve para ayudarlo, siendo que yo estaba en otro sector ayudando a mis tropas, y con ese disturbio ellos se irían de la facción creando la suya propia. Pero aunque pensamos que seguirían batallando, nunca los vimos rondando por ahí. Además de 3 toilets que se quedaron con nosotros, uno fue eliminado con el regreso del Titán Cámara y los otros 2 se enojarían al ver que el Titán Speakerman fue desinfectado. Intentarían eliminarme, pero el científico me salvaría, aunque sabríamos que ellos volverían. Solo regresaron para acabar con los toilets, ya que con la alianza no se han visto interesados en atacar. Por lo tanto, el científico se comunicaría conmigo mencionándome que un extraño toilet, que lo más seguro es que fuera parte de aquellos que se fueron de la facción, me diría que lo amenazaron diciéndole que una vez que acaben con ellos estarían listos para enfrentarse a lo que viene. Por lo cual me diría que el líder le ordenó que intentaran persuadir a la alianza y evitar una pelea con aquellos toilets que están rondando por ahí, ya que lo que se está acercando a la Tierra necesitará de estas 3 facciones vivas y bien armadas, proponiendo que si es necesario una alianza tendría que suceder. El Titán Televisión le diría que entonces no querían enfrentarse a sus errores del pasado y por eso ahora necesitaban de su ayuda, a lo cual el Boss Toilet respondería que sea pensante, ya que él mismo vio lo que aquel toilet pudo hacer con ustedes, y eso que era alguien de un rango no tan alto, por lo cual ellos quizás solo quieren acabar con los toilets para después ir por la alianza. Además que lo que sea que se está aproximando a la Tierra le dará a las 3 facciones muy graves problemas, así que sería decisión de ellos si acabarlo para después ser acabados ellos o unirse para defenderse de aquellos toilets. Y lo que sea que se está aproximando a la Tierra, que no dejara que el odio del pasado lo domine, ya que incluso a él le aborrece la idea de unirse, pero es la única opción que queda. El Titán Televisión le preguntaría si de verdad haciendo su alianza podrían derrotar a aquellos toilets y lo que sea que se acercaba a la Tierra, a lo cual el Boss Toilet le respondería que no podría confirmar nada, pero que si se unían tendrían un ejército enorme y más probabilidades de poder ganar, y aunque necesitaban de aquellos toilets era más probable que ellos intentaran destruirlos y que dialogar no serviría de mucho. Por lo tanto tenemos que hacerles ver quién es superior y hacer que escuchen a la fuerza, por lo cual aunque él parecía que iba a atacar al Boss Toilet, haría lo mismo que con el Titán Cámara y el Speakerman, dándole un poco de energía para que se prepara con lo que venía, diciéndole que esperaba no cometer un error. Así el Boss Toilet mostraría una sonrisa, diciéndole que por fin usaba la cabeza, por lo tanto él diría que ya sabían que tenían que hacer. Así los 4 titanes de cada facción prenderían sus comunicadores para que cada integrante de las facciones lo escucharan, haciendo oficial y algo que jamás pensé oír, la unión entre los toilets y la alianza.